Bueno, bienvenidos al Eco Podcast. Este es el primer episodio y lo más bonito es que básicamente aquí es de donde nace todo, ¿no? Francis, Vincent, Diego Mena, los tres nos juntamos un día porque todos hemos estado muy interesados en el tema ambiental y en ver cómo podemos mejorar la situación. Y qué es lo que concluimos los tres, que lo que más hace falta es educación en estos temas, ¿no? Aprender, y todos tenemos mucho que aprender. Así que bienvenidos todos a este primer episodio y pues qué bonito que estemos aquí los tres hoy. Yo creo que hay mucho que hablar, muchos episodios por hacer y mucho que aprender. Mi nombre es Mauricio Cortés. Yo tengo ya bastantes años, como desde 1993, que inicié a proteger la naturaleza desde entonces y me metí mucho en todos los temas de conservación, medio ambiente, y desde entonces pues la verdad ha sido como uno de mis propósitos de vida. Don Francis, tal vez presentate. Mauricio, primero muchas gracias, ¿verdad? Obviamente es muy importante esto hoy en día. Bueno, yo soy Francis Vincent, trabajo en una empresa que se llama Metalub. Nosotros nos encargamos específicamente en lubricantes automotrices industriales, ¿verdad? El mundo está en movimiento, o sea, en lo que sea, donde haya fricción necesita un lubricante y la gente no está consciente de qué pasa después de su poco uso, ¿verdad? De ese aceite. Entonces nosotros traemos soluciones innovadoras para eso y el residuo. Labor excepcional la que hacen, la verdad, porque conozco la planta y qué honor que además existe una empresa así en este país, ¿verdad? Totalmente. Don Diego, contanos un poco de vos. Eso, Mau. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que esto es parte de lo que cualquiera con algún grado de responsabilidad en su cabeza tiene que hacer, ¿verdad? Y es compartir conocimiento. Entonces, de lo poquito que aprendemos en esta vida, mientras estamos aquí, tenemos que compartir lo que hemos aprendido bien, ¿verdad? Y parte de eso, en el mundo en el que estamos nosotros, es poder hablar sobre todo lo que se refiere a manejo ambiental adecuado, ¿verdad? Y eso en todas sus aristas. Entonces, bueno, me presento, Diego Mena. Yo soy el director de Greener Group. Básicamente es un conglomerado de empresas que reúne la gran mayoría de aristas medioambientales, ¿verdad? Entonces, aquí estamos para aportar lo que se pueda. Qué honor tenerte aquí porque también tu labor es algo vital y además como que vos trabajas mucho detrás de, ¿verdad? Nadie ve lo que estás haciendo, muy poca gente ve, pero es importantísimo trabajar con residuos peligrosos y creo que es uno de los temas que sí o sí vamos a tratar. Pero el día de hoy creo que deberíamos comenzar a hablar con algo en lo que todo el mundo realmente debe comenzar a entender mejor y aplicar en sus hogares y en sus empresas también, ¿no? Y es el reciclaje. Entonces, yo creo que primero hablemos de lo que es el reciclaje en sí. Claro. Es un buen inicio tópico. Ok. Yo pienso justamente hay que hablar del reciclaje, o sea, hoy en día, y por qué es tan importante tener estos espacios para comunicar esta información es de todos los problemas que estamos viendo hoy en día es como una desconexión que tenemos con nuestra existencia y necesitamos tener conciencia de nuestra existencia, ¿verdad? Uno va al baño, jala la cadena y se fue. Uno mete la basura en una bolsa negra y todo mezclado y es una bolsa ahí de mystery, ¿verdad? Y todo eso va a ir a dar a algún lado. O sea, no es el momentito que yo lo tuve, sino es todo lo que pasó para que llegara a mis manos y después todo lo que va a pasar después de que yo lo usé. Claro. Y eso es lo que la gente no tiene muy en cuenta hoy en día y eso es lo que tenemos que, bueno, creo que para eso son estos espacios, ¿verdad? Sí. Entonces, y definitivamente empieza con la educación y por lo menos empezar a separar, ¿verdad? En nuestros hogares y demás para que se pueda cumplir el resto de los procesos del desencadenamiento para que vuelva a ser y que no sea basura, ¿verdad? Que no sea claro, no transformar existe. esa economía lineal en la economía circular. Correcto. Sí. A nivel del reciclaje, Diego, ¿vos cómo lo ves? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros como sociedad tenemos un montón de cosas por hacer, entre ellas es entender bien el concepto. Pero lo primero que hacemos nosotros al formar parte de cualquier cadena de valor es consumir, ¿verdad? Y en ese consumo los materiales que se descartan o que ya no nos sirven tenemos que entenderlos como una materia prima, ¿verdad? Inclusive
Si hablamos de una cáscara o cualquier cosa por el estilo, orgánico, pues eso también tiene un valor, ¿verdad? Y a veces ese valor no lo vemos porque nos estorba o porque se convierte en un problema de olores o cosas por el estilo en nuestra casa. Pues lo mismo pasa con el entendimiento general sobre una botella o sobre una lata, cualquiera de estas cosas que tiene todavía pues mayor potencial de volver a la cadena de valor, ¿verdad? Y cuando digo la cadena de valor es que se puede volver a utilizar en algo, entonces lo llamamos reciclaje. Pero nosotros en nuestras casas o en un comercio, en nuestro trabajo, lo que hacemos es una primera etapa de separación, ¿verdad? Y eso entonces forma parte del proceso de reciclaje, ¿verdad? Claro. Entonces separamos las cosas para que puedan volver a ser utilizadas de una manera más fácil. No quiere decir que si usted los mezcla no se pueda separar, pero ya encarece, lo vuelve más difícil, es menos común que haya alguien que lo haga, ¿verdad? Inclusive un gobierno local ya va a tener dificultades, ¿verdad? Una municipalidad va a tener dificultades porque tiene que tener un proceso de separación interno. Entonces creo que tenemos que entender bien el concepto, ¿verdad? Que lo primero que hacemos nosotros es un proceso de separación para que pueda incorporarse un proceso de reciclaje, ¿verdad? Claro. Ok, yo creo que antes de ese proceso de separación es importante informarnos. Y por informarnos digo, bueno, qué se recicla y qué no se recicla. Y cómo debo yo además disponer de los residuos para que efectivamente se puedan llegar a reciclar, ¿verdad? No solamente separarlos, de algunos hay que lavarlos sí o sí. No, algunos no, prácticamente todos, ¿no? Deberían ir lo más limpios posibles. Entonces, ¿cómo sabemos qué se recicla y qué no se recicla? Sí, bueno, eso siempre un debate en cuanto a qué contamina más que qué, porque un material puede tener mucho valor desde alguna arista para volver a hacer ese mismo envase o ese mismo recipiente y otros no. ¿A qué me refiero con eso? Tenés un cartón de leche, ¿verdad? Una cosa por el estilo, y tenés que lavarlo, tenés que tener una solución para ese cartón de leche. Probablemente sea muy sencillo, ¿verdad? Simplemente sabes que lo enjuagas 2-3 veces con poquita agua y listo. Pero si tenés un envase de 1 cuarto de aceite, ¿verdad? No vas a lavar eso. Claro. Vas a generar un problema medioambiental muy serio, aparte que no es la gestión adecuada para poder reciclar ese envase de aceite. Entonces, hay que valorar siempre, ¿verdad? Cuál es el mejor método y lo que tenés también disponible a nivel país para volver a incorporarlo en el sistema productivo. Y les pongo ese ejemplo porque es de los más comunes en el uso diario. Un envase de 1 cuarto de aceite, te pones a lavarlo con agua y vas a contaminar un montón de litros de agua. Entonces, al sopesar que es peor, ¿verdad? Si reciclar solo el envase o contaminar esa cantidad de agua para eliminar el aceite remanente, tenés que buscar otras soluciones, ¿verdad? Probablemente no sea lavándolo para entregar al reciclaje la mejor solución, sino que haya otra tecnología que lo permita hacer de otra manera. Y en realidad, o sea, hay un amigo, colega ahí que se llama Christopher Brose y escribe un libro que dice La basura no existe. Y en realidad es así, o sea, todo de alguna forma, en algún momento, en algún tiempo es reciclable, ¿verdad? La cosa es, queremos que sea lo más rápido posible. Claro. En la naturaleza es sabia y es cíclica. Uno no ve basura en la naturaleza, todo se reutiliza. Claro, el problema de la basura es que fue diseñado sin pensar en esa parte, en cómo vuelve a volver en el ciclo. Entonces lo que queremos es tratar de cortar ese espacio y tratar de que no sea una pajilla que duró 5 segundos en hacerse, 5 minutos tomando la Coca-Cola y que duró 500 años en deshacerse porque no la llevé donde era, sino que la tiré ahí, acabó en el río y el río se fue al mar y después acabó en una playa y ahí quedó, ¿verdad? Entonces queremos que no, que agarremos el problema de la raíz, ¿verdad? O sea, que primero seamos conscientes de que si no lo necesitamos, ¿para qué consumirlo? Claro. El ser humano como que ha avanzado mucho en tecnología y estamos bombardeados todo el tiempo, pero nos ha desconectado de esas cosas. De ser mindful de qué va a pasar después de que me tomé la coca, claro, o hice un cambio de aceite. Entonces de eso se trata. Todo es de alguna forma en algún momento reciclable, todo se va a poder reutilizar de alguna forma. Hasta el otro día estaba leyendo que hasta nuclear waste can be recyclable in a certain way. O sea, hay de todo, ¿verdad?
pero queremos que sea lo más eficiente y lo más corto y que vuelva a su ciclo, ¿verdad? Como pasa en la naturaleza. El problema es que nosotros ahorita somos, estamos como muy imponentes con nuestros avances y no nos estamos dando cuenta de lo que estamos dejando, ¿verdad? O sea, nuestro legado. Claro. Nuestro legado es que estamos haciendo el planeta, nuestro único planeta, nuestra casa común, un basurero. Y hasta ahorita estamos empezando a ponerle atención porque el problema se está haciendo grande, ¿verdad? Que el garbage patch aquí, aunque aquí en Costa Rica todos los años dicen que los rellenos sanitarios están ya al tope, que ya no saben qué hacer. Bueno, es que no podemos seguir, como dicen los gringos, desechando y dejando generando las cosas. Ajá. Basura y no residuos valorizables. Exacto. Claro, estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo en ciertas cosas, porque yo creo que sí hace falta un poco de educación en ciertos temas. Por ejemplo, plástico, no todos los plásticos se reciclan. Correcto. Y nos educaron a reciclar y que entonces los plásticos se reciclan. Sí, pero no todos. Entonces eso voy yo. ¿Cómo comenzamos nosotros con esa educación? Que es lo principal. Porque yo entonces estoy consumiendo un montón de plásticos, tal vez no valorizables, no reciclables, y justifico mi consumo porque tengo en mi cabeza de que los plásticos se reciclan. Entonces, creo yo que tal vez un buen consejo sería, lo primero es hablar con el ente responsable del reciclaje en nuestras comunidades, que en este caso, en Costa Rica, son las municipalidades, ¿no? Bueno, sí, desde el punto de vista de gobierno, pero el primer responsable es quien consume. 100% de acuerdo. Entonces, como en cualquier tarea, lo primero es saber qué estás consumiendo y cuál puede ser su posible disposición, porque lo que pasa es que nuestra visión y lo que hemos hecho, inclusive desde un punto de vista cultural es consumir y después desechar, y si lo meto en la bolsa ya terminé mi proceso. Hay que ir un poco más allá y pensar, voy a consumir y eso va a terminar en este punto, por eso lo voy a consumir. Realmente hay que pensar en la parte sostenible, que eso es otro tema, ¿verdad? Claro. La parte sostenible de cualquier proceso también pasa a través de sus costos. Entonces, todavía como mercado hay algunos plásticos que son mucho más accesibles, ¿verdad? Y por eso se consumen, que tal vez otro medio de empaque, ¿verdad? Y por eso no hay que satanizarlos del todo, ¿verdad? Se necesitan para muchas cosas. Es como el ejemplo, no estoy en contra de nada ni ningún proceso hasta que no exista la tecnología para sustituirlo, pero yo creo que no hemos encontrado un material más versátil que el PVC para tuberías. Cuando su reciclaje o su proceso para volver a ser un material utilizable es extremadamente complejo y costoso, ¿verdad? Entonces, pues ahí sigue existiendo el PVC, que no es lo mejor desde el punto de vista ambiental, claro, porque no tiene una vida, un ciclo de vida totalmente resuelto. Sí, no tiene la circularidad. Exactamente, entonces lo convertís en un problema, en un pasivo, y hay que verlo en cualquier tipo de remodelación, que cambiaste, no sé, la losa sanitaria o cosas por el estilo y tenés que cambiar también la tubería, y pues ahí va el PVC para el relleno sanitario, ¿verdad? En el mejor de los casos. Claro. Si no termina en un lote baldío o algo por el estilo, o en el río, ¿verdad? Pero entonces tenías un problema dependiendo del tipo de material, y eso es a lo que tenemos que ir, a cómo vamos a consumir. Entonces llega el consumidor, todos nosotros, y nos topamos con una problemática en casi cualquier cosa que consumamos. ¿Cuál es el destino final de eso? Claro. Yo le llamo siempre las 5 R's. Yo le metí la primera, me la inventé, y es responsabilidad. Para mí esa es la primera R, o sea, ser responsable sobre las acciones en el día a día. Y por acciones vamos al consumo. Yo creo que antes, y sí, y estoy totalmente de acuerdo, antes de hablar del reciclaje tenemos que irnos más para atrás, ¿verdad? Y es qué tan responsables y conscientes, como vos dijiste, somos, porque lo que nosotros consumimos lo vamos a desechar en algún momento. Entonces, básicamente resumiendo lo que ustedes dijeron es, sí, si yo compro esto, ¿cómo me aseguro de que esto retorne a ser nuevamente un producto útil, ¿verdad? Y no vaya a ir a generar un daño al medio ambiente.
Entonces, después de la responsabilidad es tratar de, pues, rechazar hasta donde sea posible la mayor cantidad de productos que uno no ocupa y que uno puede sustituir por productos más amigables. Y si ya lo que no se puede rechazar, entonces reducir la cantidad. Luego de reducir el desecho, antes de reciclarlo, ojalá yo lo pueda reutilizar, porque entonces yo me aseguro de que está siendo bien dispuesto. Y por último, listo, ya no puedo hacer nada más, lo envío a reciclar. Así es como yo lo he visto, por lo menos desde mi hogar y en mi vida, ¿no? O sea, lo separas y das por sentado que va a ir al proceso de reciclaje. No doy por sentado. Ajá. Llamo, me comunico con la municipalidad y les pregunto, ok, ¿ustedes qué reciclan y qué no reciclan? Por ejemplo, los plásticos, díganme cuáles plásticos ustedes van a reciclar y van a recibir y cuáles no. Los que no van a recibir, entonces tengo que ver cómo los dispongo. Igualmente, el aluminio, dígame una cosa, ¿el papel aluminio se recicla o no se recicla? Entonces creo que ese es cuando ya uno quiere comenzar con el proceso de reciclaje, para mí lo primero es informarme. Y podemos hablar de residuos peligrosos, que es todavía más complejo el tema, y de aceite, ¿verdad? ¿Qué es un residuo peligroso? Que es otro residuo peligroso también, exactamente. Creo que hacen el clavo con la parte de responsabilidad. Yo, en mi discurso, con todo el mundo lo llamo la conciencia. La conciencia, ¿verdad? claro. Porque en realidad sí sabes lo que estás haciendo cuando estás consumiendo algo. A veces, tal vez lo Yo creo obviamos. que se ha automatizado mucho, ¿verdad? El mismo sistema te invita a consumir constantemente. Exacto, el mundo hoy en día es consuma. Ajá, de eso se trata, ¿no? De que estemos consumiendo constantemente cosas que no necesariamente ocupamos o que no necesariamente son saludables ni siquiera para nosotros, menos para el medio ambiente. Entonces es como frenar ese deseo insaciable por consumir, porque lo que estamos haciendo es generando cada vez más desecho. Y por eso volvemos a la parte educativa. Hay niveles de detalle en todo, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Entonces, Por eso estamos aquí sentados. Exacto. Hay niveles de detalle en todo. A veces es tan sencillo como decir, bueno, hoy tengo que almorzar fuera de casa, pero tal vez lo compro para llevar. Voy a andar un topercillo ahí en el carro y me aseguro de que no me vayan a dar otro tipo de empaque, ¿verdad? Antes era peor. Yo acostumbré durante el periodo de tiempo que andaba mucho fuera y siempre era en estereofón, y yo decía, esto es súper difícil, se contamina mucho con la comida, después buscar cómo disponerlo, ¿verdad? Se vuelve un tema retador. Entonces andaba por ahí el topper. Ahora un poco menos porque ya sé que muchos de los lugares utilizan otro tipo de materiales, entonces no es tan necesario. Pero eso es un caso sencillo que puedes resolver siendo consciente de lo que estás haciendo durante tu día y de lo que va a pasar, o por lo menos de planificar un poco las actividades que tenemos. Ser precavido. Hay cosas más complejas, como tomar la decisión de qué cepillo de dientes voy a utilizar, ¿verdad? El que me va a durar 2 meses o 1 mes, depende de su uso y de la calidad del cepillo, o lo cambio por el que solo tengo que cambiar en la punta porque es de estos de motorcito, el de vibración. Que es menos, ¿verdad? Ya ahí la decisión no es tan sencilla, ¿verdad? ¿Qué impacta menos? ¿Cómo definir eso, verdad? Entonces, sí, todo pasa por educación y por eso como sociedad tenemos que ir trabajando en esa parte. Yo creo que sería bueno, ya que te tenemos más bien a vos aquí,
hablar un poquito del residuo que más vivimos y que sentimos hoy en día, que justamente es el plástico, ¿verdad? Los plásticos, y que nos han metido esta mentira de que es reciclable y que hay solución, ¿verdad? Pero no, en realidad, o sea, ¿cuántos tipos de plásticos hay? Hay cientos, ¿verdad?, de tipos de plástico. Hay como 7 principales, pero el séptimo entra en una cadena de un montón de que no se pueden. Correcto. Y la mentira es que no son compatibles uno con el otro, ¿verdad? Entonces cuando te dicen, es que es reciclable, pero tiene que ser el tipo 1 con el 1. No puede ir que esto con la tapa. Por eso es que uno hoy en día ve que las tapitas van por acá, ¿verdad? Pero la etiqueta va para allá, porque es de otro material. Entonces, ¿y cuánto es que nosotros también consumimos hoy en día? Que ya han habido estudios científicos que dicen, puchica, por semana nos estamos comiendo una tarjeta de crédito. Literal, o sea, correcto. Entonces ese es como el the elephant in the room que estamos sintiendo hoy en día, es ese. Y vos, bueno, por eso tanta admiración, ¿verdad?, con eso. Sí, el tema de los plásticos es súper amplio y es un tema que pronto nos va a estallar. Digo, nos va a estallar. Ya las noticias están, ya los estudios son claros. El plástico está haciendo bastante daño, no solamente en el medio ambiente, sino en más de 800 especies de animales, incluida la nuestra, ¿verdad? Porque consumir plástico no es saludable, claramente, y está generando una gran cantidad de afecciones pulmonares, de corazón, está en nuestros órganos, está en nuestra sangre. El otro día vi inclusive que ya micropartículas de plástico, ¿verdad?, son ínfimas, ya están ingresando inclusive hasta en nuestro cerebro, y está complicando la situación y la salud de todos y del planeta. Y igual ocurre con cualquier material que se dispone de manera inadecuada, ¿verdad? Exacto. Sí, correcto, pero ahí hay unos más amigables que otros, ¿verdad? Ahí está el tema. Sí. Y en plásticos, Fran, para lo que estabas hablando, yo los plásticos los divido en 2 tipos, los de un solo uso y el resto. ¿Por qué? Porque los de un solo uso representan más del 50% de los plásticos que ingresan a los océanos todos los días. Y esos plásticos realmente tenemos que ver cómo podemos llegar a sustituirlos de alguna manera, porque la vida útil es muy corta. Los usamos, nos tomamos un refresco, me lo tomo en 5 minutos y esa botella va a durar 400, 500 años en el medio ambiente, mientras se va convirtiendo en microplásticos y va entrando en la cadena alimenticia. Entonces, ¿cómo podemos sustituir esa botella? ¿Cómo podemos rechazarla? Entonces, hasta donde sea posible, ¿no? Y es lo que tenemos que ver. Eso es justamente lo que hay que comenzar a cambiar en nuestras mentes. Tener conciencia, pero también hay que recordar lo que dijo Diego, o sea, tampoco hay que satanizarlo completamente. No, tampoco hay que satanizarlo porque es súper útil, es un material súper útil para muchas industrias que no se puede reemplazar, ¿verdad? Hay cosas en la industria médica que no podemos hacerlo de otra forma. O sea, no aún. No aún que no tenemos la tecnología. Exacto. Bueno, para eso es que necesitamos la tecnología. Exacto. Justamente. Sí. Pero salvan vidas. O sea, un brain stent o algo así que yo necesito y no hay otra forma de hacerlo que así, ¿verdad? Totalmente. Entonces, pero el problema es que nos volvimos locos produciendo masivamente, bajando costos y haciéndolo masivo. Y bueno, ahora estamos tapándonos en este plástico, pero no es que todo el plástico es malo, o sea, ¿verdad? Pero hay que tener esta conciencia y por lo menos entender un poquito y saber y si lo vemos un poco más filosófico, yo no diría ni siquiera que es el plástico en sí mismo el que es malo. Sí, termina en el mar, pero es por un mal manejo desde nuestra cultura y nuestra educación global inclusive, porque eso se ve en todo el mundo, de cómo disponemos eso, ¿verdad? Ahora, al final consumís una botella y la vas a tirar en el primer basurero que te encontres porque te estorba en la mano. Eso es lo primero que tenías que cambiar, ¿verdad? No, me la llevo conmigo. Así sea, si soy mujer en mi cartera, si soy hombre en el bolso, ¿verdad? Donde sea que ande, o la llevo en la mano hasta mi carro, si es que ando en carro. Son formas de actuar, ¿verdad? Y de ser consecuente también con lo que uno quiere y sabe que puede pasar. Entonces, así sea plástico o cartón o lo que sea, ¿verdad? Ahora, también hay otro tema, ¿verdad? ¿Qué tan sostenibles son los sistemas de reciclaje? Hay unos más que otros, ¿no?
porque también dentro del reciclaje hay una huella de agua muy alta y una huella de carbono también que se genera bastante alta. Justamente lo que te decía, ¿verdad? ¿Qué impacta menos? ¿Verdad? ¿Cuál es el menor daño posible por ese consumo? No consumirlo, ¿verdad? Sería la primera opción. Sí. Sí, por supuesto. El rechazo está siempre number one. Por supuesto, pero como... Pero para eso tenemos que ser responsables. Exacto. Y saber. Y saber también. Y saber. Y sin dañar la economía, porque si no consumís también, pues, los demás dependen de que vos consumás y no, pero vos dependés de pero el consumir consumidor otras cosas. tiene el voto final sobre Exacto. lo que las compañías van a ofrecernos. Y si yo le digo a una compañía, yo no quiero plástico, la compañía tendrá que ver cómo hace para no generarme plástico. Démelo en vidrio, entonces. Sí, sí. Volvamos a ver cómo vivían nuestros abuelos. Realmente era mucho más sostenible que el sistema que tenemos ahora. Sí. Y yo, de nuevo, porque todo era reutilizable, todo se entregaba. De nuevo, las cosas se dicen, o sea, la gente sabe que las cosas de antes se hacía para que durara lo máximo posible. Exacto. Y después más bien los hicieron más bien programmed obsolescence, para que se dañe. O sea, más bien para que usted compre más rápido. Entonces, claro. pero nos volvimos locos con eso. Por eso es que lo que pasa es que buscamos, hoy en día lo que buscamos es la practicidad. Yo no quiero incomodarme. Yo no quiero andar jalando botellas de vidrio. Qué pereza. Mejor me llevo una de plástico. Y pesa mucho, además. Y pesa mucho y se me pueden quebrar, sí, pero entonces mejor me llevo una de plástico. Entonces estoy votando por mi practicidad de forma muy egoísta, por no escoger un sistema que es mucho más amigable, donde no voy a generar un daño volvemos a la conciencia. al medio ambiente y volvemos a la conciencia, claro, pero bueno, eso es lo que necesitamos despertar todos. Y no es fácil, ¿verdad? Porque de ahí eso es en todo lo que yo hago. Desde el lapicero que compro, desde el lapicero que compro, ¿verdad? ¿Cuál voy a comprar? O si mejor uso un lápiz, hasta de ahí, hasta cuando uno va al súper, cada cosita que uno compra. Si yo les pregunto a ustedes dos, ayer utilizaron algún recipiente para depositar algo, algún residuo. ¿Se acuerdan qué depositaron? Digamos, en tu casa o en la oficina, claro. Donde sea. ¿Sí te acuerdas? Sí, bueno. O sea, ¿qué consumiste y al final qué tuviste que depositar? Dame ahí un par de ejemplos, yo te doy otros dos míos. Una pipa. Una pipa, ok. Un coquito, una pipa. Ahí, papel ahí en la casa y unas botellas. Unas botellas plásticas. Sí, plásticas, sí. Yo consumí, alimentos, nada más. Generé basura orgánica. ¿Pura orgánica? Sí. Nada. No compré nada. Muy bien. Ayer. O sea, ayer, sí. Sí, pero todos generamos algo Sí, claro. durante el día solo por existir, ¿verdad? Por existir. Exacto. Y ahí, normalmente, aunque sea transportándote, ya generaste una emisión, ¿verdad? Que, eso es un impacto ambiental. Sí. Lo que pasa es que realmente a veces lo hacemos solo en automático, ¿verdad? Entonces, tenemos una bolsa y todo va para allá. Entonces, se te acabaron las pilas del control remoto. Va para la misma bolsa donde algunos, o la gran mayoría de gente, deposita las cáscaras, le quitó el forro al cartón de huevos, ¿verdad? Y al final todo termina junto y eso pues se hace muy difícil y costoso de poder iniciar el proceso de reciclaje. Entonces, si realmente, sean plásticos, sea cartón, sea vidrio, cualquier cosa, tenemos que entenderlo como un material que debe llevar un proceso completo que inicia con nosotros a la hora de separar. Entonces, y esa bolsa que tenemos en la casa a veces no debería ser una. No debería ser ni siquiera bolsa, ¿verdad? Debería ser otra cosa. Bueno, de hecho, algo muy interesante es si uno realmente puede separar responsablemente los desechos que uno genera, la basura es mínima, es casi nula. Yo me acuerdo, digamos, en mi casa se sacaba la basura hasta 2 veces al día, ¿verdad? 2 veces al día, perdón, 2 veces por semana. 2 veces por semana se sacaba la basura en mi casa anteriormente, hace muchos años. Y desde que se recicla, no sé, tal vez una vez al mes, si acaso, a veces más. ¿Por qué? Porque desde que separas. Sí, desde que separamos. Exacto. Sí, desde que se recicla, se separa. Exacto, uno no lo recicla, uno lo separa. Todos los residuos que uno genera, la basura es mínima. Porque todo lo que es orgánico va para la compostera, vidrio, cartón, plástico, todo lo separamos
Que inclusive si tenés espacio no ocupas ni compostera, puedes hacerte un huequito vos en el patio. Sí, claro, si tienes un jardín puedes hacer el huequito en el jardín y ahí bueno, con solo compostar ya estás eliminando más del 50% de la basura que se genera, lo que llaman basura en sus hogares. Más de la mitad en nuestro país, en Costa Rica, depende, entre más industrializado sea el país, es menos el porcentaje orgánico. ¿Verdad? Siempre va una fracción arriba del 30% y en nuestro país y la mayoría de América Latina, que además es pues muy consumidor de orgánicos, hablamos como de un 50, un 55%. Lo que se dispone es orgánico. Entonces ya bajaste la mitad o más de esa bolsa que tenés que sacar por semana. Si a eso le sumas que puedas separar lo reciclable, imagínate, ¿verdad? No debería de ir saliendo nada. ¿Qué nos queda por resolver tal vez? Los papeles higiénicos. Sí, papel higiénico, mantillas, ¿verdad? Los que usan mantillas desechables, los pañales, perdón. Toallas higiénicas, ese tipo de cosas. Pero casi que todo lo demás ya tiene una solución real, viable, sostenible, con respecto a lo que tenemos. Entonces, la problemática que vayamos manejando como país de rellenos sanitarios, de vertederos, de botaderos, ¿verdad? En diferentes regiones, debería irse acabando con la parte de la conciencia y la educación, en función de que, sí, nada, de nuestras casas debería salir lo mínimo. ¿Y qué hace uno con lo que la municipalidad no nos recibe? Yo creo que ahí empieza la temática de lo que tenemos que ir resolviendo, ¿verdad? Si te das cuenta que algo que consumís normalmente no puede ser recuperado, entonces hay que buscar un sustituto de eso que estás consumiendo para no generar un problema. Correcto. Yo creo que ahí va parte de la cadena de valor con respecto a lo que estamos consumiendo. Muchos de esos materiales pues tendrán una solución intermedia, ¿verdad? O son materias primas minerales, o son materias primas energéticas, ¿verdad? Que son soluciones reales, no permanentes, pero son reales, ¿verdad? En otros lugares, pues muchos de esos materiales que no se pueden recuperar para volver a hacer economía circular, o inclusive ni siquiera reciclaje, ¿verdad? Que es el paso antes de la economía circular, se utilizan como energía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez genera menos impacto en este momento que iniciarle un proceso de lavado, se puede recuperar alguna parte. Al producir energía pues no estás consumiendo otro recurso natural, entonces vas haciendo la suma de los efectos ambientales que eso va teniendo y ahí vas viendo qué es lo menos impactante, ¿verdad? Con respecto a consumir cierto tipo de material. Pero sí, realmente eso es clave, entender qué estás consumiendo. Y llegué hasta chocar con pared, no sé qué hacer con eso, y quien me puede ayudar a disponerlo tampoco tiene una solución, ¿verdad? Claro. Bueno, y entonces, en esos casos, ¿qué hago yo con, no sé, las baterías del control remoto, los bombillos que cambio? La municipalidad me dice que ellos no lo reciclan, no lo reciben. ¿Qué hago? Es un excelente punto. Primero, consumir lo menos posible, ¿verdad? Por ejemplo, pero lo que ya esos dos ejemplos que das, hay baterías que son recargables y son más caras, ¿verdad? Pero esa es la realidad de las cosas. Pero también tienen una vida útil, digamos, porque al final las tengo que llegar a desechar en algún momento. Al final, el caso específico es que eso tiene metales pesados, esos metales pesados se van a terminar saliendo de la pila, ¿verdad? Y esa pila pues va a contaminar el agua, y el agua
va a terminar en el cuerpo de agua más cercano y de ahí va para el cuerpo de agua más grande, que es el océano o el mar que esté a su disposición. ¿Y quién lo va a consumir? Los seres vivos que están en ese medio. Y después nosotros nos comemos esos para evitar todo eso. Determina el ecosistema y nos lo terminamos comiendo. Realmente es súper, súper difícil, ¿verdad?, llegar a una solución si quien lo produce no te da una solución. Entonces ahí viene que ya lo tenemos hasta legislado desde hace casi 15 años. La responsabilidad extendida del productor, ¿verdad? Entonces, no vamos a hablar de marcas, pero X marca de pila te tiene que decir, por lo menos yo te la recibo. Claro. ¿Verdad? Yo la estoy produciendo en el país o la estoy importando al país. Aquí está la solución, ¿verdad? Y hacer campañas es parte de su responsabilidad. Tener puntos de acopio donde puedas entregar eso es su responsabilidad. Y nosotros como consumidores tenemos que formar parte de esa presión, ¿verdad? O no consumiendo o haciendo saber que hay una conciencia real, ¿verdad? Sí, bueno, ese sería el escenario... Es ideal. Ideal, ¿verdad? Tal vez pero no es el real, porque al final yo voy, compro unas baterías recargables, digamos, exacto. Compro unas baterías recargables en un establecimiento, no vamos a poner nombres, las compro, pero el establecimiento mentira que me las recibe. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hacer? Hay empresas en Costa Rica que pueden tratar estos residuos. Por supuesto. Bueno, nosotros lo hacemos, pero también hay varias empresas que lo hacen. Como no tenemos una solución país, tenemos que acopiar, lo cual también es costoso. Se acondiciona ese acopio y eso se exporta, a donde sí haya una economía de escala suficientemente grande para poder hacer un manejo de esos. Te voy a poner un ejemplo. No sé si alguno ha tenido una calza y saben de qué está hecha la amalgama con la que le hicieron la calza. Sí, no. La amalgama. Sí. Claro, es... ¿cómo se llama este material? Mercurio. Sumamente... Pésimo. Bueno, peligroso. Nocivo para la salud. No, claro, de hecho, quitarse una calza es peligrosísimo de que se libere mercurio, ¿verdad? Y que uno consuma mercurio. Claro. Hace unos años participé en la exportación nacional de mercurio. Pues, a pesar de que yo tengo casi 20 años en esto, en manejo de residuos, nunca había pensado qué pasaba para poder disponer del mercurio. ¿Por qué? Porque no es algo normal ni típico, ¿verdad? Bueno, todos los termómetros, de hecho antes se les decían los mercurios, ¿verdad? O a las bombillas en la calle, las antiguas, les decían los mercurios. Es que se apagó el mercurio, se quemó el mercurio. No sé si recuerdan eso ustedes, que ahí andamos en una generación similar. Bueno, pues todos esos elementos que contenían algo de mercurio no podían ser manejados aquí. Entonces ese mercurio terminó en algún depósito en el suelo y eso fue al agua, ahora el cuerpo de agua y lo que sea. Cuando se toma una conciencia de que ese mercurio pues nos va a matar a todos, ¿verdad? Lo consumen los peces o los camarones o la langosta o lo que usted quiera llamarlo en el océano y lo terminamos comiendo nosotros, termina habiendo carga de mercurio dentro de nosotros también. Como lo que decías ahora de los plásticos, los microplásticos. Sí, entra en la cadena alimenticia. Bueno, pues como les decía, y volviendo al punto, a pesar de los casi 20 años que tengo esto, hasta ese momento entré en conciencia de que el mercurio, ¿cómo se hace para manejarlo, verdad? Bueno, pues hay 4 o 5 empresas en el mundo que tienen el tamaño suficiente para que sea sostenible, es decir, desde el punto de vista financiero, ambiental y social, algo valioso, y entonces ahí es donde tiene que ir el mercurio. Para que se vuelvan a hacer lingotes de mercurio para que se puedan utilizar en otras aplicaciones. Imagínate lo costoso que es. Y estuve, por suerte, en una de esas 4 o 5 fábricas o terminales para poder recuperar el mercurio y entendí lo costoso de ese proceso. Claro. Nosotros como país jamás podríamos aspirar en este momento a hacer una fábrica de esas porque estaría desocupada 362 días de 365 o 366 según claro, no existiría el volumen jamás. No. Entonces sí, hay diferentes tipos de materiales que se pueden manejar. Las pilas. No las pilas, o sea, yo independientemente de donde vivo en Costa Rica,
¿qué hago unas baterías? ¿Qué hago un bombillo? ¿Qué hago el mouse de la computadora que se me descompuso? O no sé, ¿verdad? El celular que se descompuso. ¿Qué lo hago? Yo creo ¿A quién busco? Yo creo que eso es parte de, o sea, hay que aprovechar que hoy en día, o sea, ahí tenemos cosas a favor, ¿verdad? O sea, eso mismo, que se puede buscar. O sea, yo antes no sabía, pero digamos, todos los residuos electrónicos, hay una empresa que se llama Solirsa, que recibe todas esas cosas y ellos separan y... Hay varias. ¿Verdad? Hay varias, ¿verdad? Bastantes. Pero por mencionar una... En Greener Group, ¿ustedes reciben? Sí, no somos el gestor final, pero lo recibimos y lo canalizamos de manera adecuada. ¿A través de qué? ¿Centros de acopio? En algunos casos manejamos algunos centros de acopio, o en otros ya es el destino final para que sea exportado, ¿verdad? Entonces, ¿de qué va a depender? De cuál es tu material. Entonces, mi recomendación en ese caso sería, ya hay una lista de empresas gestoras de residuos que tienen que tener un permiso, que porque presentaron cuál es su proceso, inclusive si van a exportar, dicen cuál es la empresa donde llega al final. Claro. Entonces, si sos muy curioso, esa lista te va a decir, ok, ¿qué va a pasar con las pilas? Claro. Ok, este gestor que está autorizado, al cual ya le validaron su proceso, dice que lo envía aquí. Ya todo es verificable, ¿verdad? Hay trazabilidad. Entonces, hay trazabilidad, que al final eso es lo más importante en cualquier disposición final. Correcto. De cualquier material. Así sea un bombillo. Sí, la transparencia de qué va a pasar con el producto. Ajá. Y Coins también, ¿verdad? Es una herramienta. Sí. O sea, todo eso son herramientas y todo eso es bueno. Y Coins tiene un lugar donde uno puede encontrar centros de acopio. Esa lista que vos mencionás, ¿dónde la encontramos? Ministerio de Salud. Ministerio de Salud, como ente rector, tiene la lista completa de los permisos autorizados de gestor y qué puede manejar cada gestor. Y también está, para algunos materiales específicos, el MINAE en su página de la Contraloría Ambiental, que tiene una lista de materiales que también se pueden manejar a través de gestores autorizados. Entonces, sí tenemos información, claro, solo que habría que hacerlo un poco más masiva, ¿verdad? Más amigable, diría yo, ¿verdad? Porque mentira que alguien va a ir a meterse un documento de 130 páginas con un montón de empresas donde tal vez vos inclusive no sabes interpretar ciertos datos. Pero entonces como que te diga, o sea, sería bonito tener una página, una aplicación donde yo diga, tengo esto, y me digan, bueno, aquí hay, y ver cuál es el más cercano, cómo lo puedo llevar. Lo digo tratando de ponerme, ¿verdad?, práctico. Sí, porque al final la mayoría de la gente tampoco es que, o sea, se va a complicar tanto la vida. Nadie le va a dedicar una hora a buscar a ver dónde voy a reciclar este producto. No, y a veces lo que pasa es que si te incomodan 2 pilas, tenerlas ahí de control remoto y no sabes que puedes agarrar una botellita cualquiera, un recipiente cualquiera, un tarrito, y hasta que se llene. Llenar un recipiente de pilas en una casa normal te va a tomar 1 año o más. ¿Verdad? Entonces, bueno, tenés 1 año para encontrar o escuchar una solución. Ahí lo tengo guardado. Claro. ¿Verdad? Y eso es de nuevo parte de la conciencia. Conciencia. Esa es. Bueno, no, yo creo que muchas gracias. Es introductorio. Yo creo que podemos hacer un segundo episodio. Vamos a continuar hablando de reciclaje, y yo quiero que hablemos también del aceite, del aceite de motor, porque también en Costa Rica contamos con Metaloop y ustedes están haciendo un trabajo impresionante que yo creo que es importante que todos sepan y conozcan, porque casi todos tenemos algún motorcito, utilizamos un motor. Claro, es una flota creciente además. Exactamente, de vehículos. y tenemos que ver cómo disponer de este residuo sí o sí. Así que muchas gracias por estar aquí en este rato. Mauricio, gracias a vos. Y nada, recuerden pues entonces que lo más importante es ser conscientes. Correcto. Y todo comienza por nuestro consumo. Y qué bonito si inclusive hacer el ejercicio de ir, ¿verdad?, apuntando un día qué es lo que yo consumo y ver cómo lo voy a disponer. Sí. Y hacer ese ejercicio, si no lo puedo apuntar, por lo menos estar consciente de, y así yo creo que podemos todos ir cambiando un poco esos hábitos de manera más amigable, y sabiendo que lo estamos haciendo por el bien de nosotros y de todos nosotros, ¿verdad? Y las futuras generaciones, ¿verdad? Por supuesto, y las futuras generaciones. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Y nos vemos en un próximo episodio. Así será. Buenísima nota. Por ahí.